Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la tercera prédica del mensaje de la cruz y hoy continuaré compartiendo lo tratado en nuestros dos últimos mensajes referidos a qué clase de persona es Dios. En primer lugar, Dios es el creador de todas las cosas. Los seres humanos y todas las cosas no llegaron a existir por pura casualidad. Todo fue diseñado y creado por Dios. En segundo lugar, Dios es yo soy el que soy. Nadie procreó ni creó a Dios, sino que Él existió por sí mismo desde antes de la eternidad y existirá por toda la eternidad. En tercer lugar, Dios es omnisciente y omnipotente. Dios puede hacer cosas que ni siquiera la capacidad del hombre puede imaginar hacer. Dios sabe y conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Hasta aquí hemos llegado en estas dos últimas prédicas. Hoy les compartiré el cuarto aspecto de Dios, y este es que Dios es el autor de la Biblia. Espero que a través de este mensaje puedan creer, sin lugar a dudas, que la Biblia y la palabra de Dios son totalmente ciertas y verdaderas. Oro en el nombre del Señor para que, en fe, obedezcan y pongan en práctica la palabra de Dios y, de esa manera, reciban todas las bendiciones que Dios les promete en la Biblia. Estimado público, cuando vienen a la iglesia, todos escuchan algo de la Biblia. El camino de la salvación está claramente detallado en ella. También nos enseña la razón por la que Dios creó al ser humano, la forma en la que guía y controla la historia de la humanidad y nos detalla el inicio y el final del cultivo del ser humano. Asimismo, nos da claras referencias del cielo y del infierno, del Señor y Salvador Jesucristo y del propósito del ser humano en esta tierra. Si creen y ponen en práctica todo lo antes señalado, serán salvos y tendrán vida eterna, y así podrán entrar al reino de los cielos. Hermanos, hay un sinnúmero de libros en el mundo, pero solo la Biblia le da salvación y vida al hombre. Tal vez se pregunte, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia consiste en un total de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Se sabe que un total de 34 personas escribieron la Biblia, 26 el Antiguo Testamento y 8 el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis fue escrito por Moisés y Eclesiastés por Salomón. Isaías fue redactado por el profeta Isaías. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres como el apóstol Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan reciben el nombre de sus escritores. Tomó 1600 años para que la Biblia fuera totalmente redactada, 1500 años el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento. En resumen, la Biblia es una recopilación de una serie de libros escritos por 34 personas durante un periodo de 1600 años. Sin embargo, el autor de toda la Biblia es Dios. Como dije anteriormente, han sido 34 escritores, pero no han sido autores, sino redactores. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que una madre que está viviendo con su hijo mayor quiere escribirle a su hijo menor que vive en otro país. La madre le dicta a su hijo mayor el contenido de la carta para que él escriba. Le pregunto, ¿de quién es la carta? ¿Es acaso del hijo mayor porque la escribió? No, no lo es. Aun cuando la haya escrito, el contenido de la misiva pertenece a la madre. De la misma forma, el contenido de la Biblia es la palabra de Dios. Dios tocó a aquellos que ya había elegido para que escribieran su palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. En relación a esto, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 menciona: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 añade:
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Asimismo, Isaías capítulo 34, versículo 16 enuncia: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Hermanos, si bien es cierto que hay diversos escritores en la Biblia, en toda ella no encontramos contradicción alguna. Más bien, vemos que tiene una consistencia tal que parece haber sido escrita por una sola persona. Y es porque la Biblia ha sido escrita por el Dios Todopoderoso por medio del obrar del Espíritu Santo. Y debido a que la Biblia ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo, también debe ser interpretada con la inspiración del Espíritu Santo. Si la interpreta con el conocimiento humano, será mal entendida y tergiversada. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16 señala: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, es decir, los que no están firmes en la roca de la fe, continúa el pasaje, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, hoy en día hay muchos que, de esta manera, distorsionan la palabra de Dios. Solo se puede creer en la Biblia tal como está escrita. No obstante, hay algunos que enseñan lo contrario. Por ejemplo, Dios nos manda a clamar en oración. Los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, clamaban en oración e incluso nuestro Señor clamó hasta llegar a sudar gotas de sangre. Sin embargo, algunos dicen que no es correcto clamar al orar, ni tampoco orar en lenguas. Hablan y enseñan en contra de la palabra de Dios. Por eso, dice el pasaje, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermano, si interpreta la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo, podrá darse cuenta que los versículos concuerdan uno con otro. Un ejemplo, digamos que estoy predicando un mensaje con el título de La fe. Ahora bien, con todos los versículos que concuerdan con este vocablo fe y que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, le pregunto: ¿por cuántas horas cree usted que podría predicarles un mensaje sobre la fe? Podría hacerlo por 10 o incluso por 50 horas. ¿Saben por qué? Porque si hace coincidir cada versículo de la Biblia, continuarán armonizando uno con otro hasta llegar a explicar la idea completa. Por eso, con el solo título de la fe, les puedo predicar todo acerca no solo de la fe, sino también de la salvación, y de esa manera incluso podría predicar por 50 horas o aún por 100 horas. Es porque todos los versículos coinciden y concuerdan, porque está escrito: leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. Como las cuentas o perlas deben ser hiladas o unidas una a una hasta llegar a formar un collar, cada versículo se completa acoplándolo con los versículos que lo complementan y lo hacen perfecto y completo en su significado espiritual. Permítanme darles un simple ejemplo. En Hechos capítulo 2, versículo 21, se cita: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, solo con este versículo no podrá entender completamente la voluntad de Dios sobre la salvación. Por eso, si dice que será salvo solo invocando el nombre del Señor de acuerdo a este único versículo, estará malinterpretando la palabra de Dios y estará, en consecuencia, asimilando información errónea en su mente y corazón. Ahora bien, tal como señala Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es decir, que no entrará al reino de los cielos tan solo clamando Señor, Señor, continúa el pasaje, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No basta entonces, hermano, con solo invocar el nombre del Señor para ser salvo.
Por eso, Romanos capítulo 10, versículo 10 cita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, este pasaje nos habla de lo que es la fe. Tenemos que creer en el corazón. No debe limitarse a oír la palabra y tenerla solo como conocimiento, sino que deberá de creerla con el corazón. Por eso, cuando cree con el corazón será justificado. La fe como conocimiento y la fe de corazón son completamente diferentes. Si cree con el corazón, lo demostrará con sus hechos, es decir, vivirá de acuerdo a la palabra y andará en la luz. Con sus obras y acciones, su fe será perfeccionada, su corazón será cultivado en el Espíritu, desechará toda forma de maldad y será santificado. Llegará a ser un verdadero siervo de Dios que guardará sus mandamientos. Esto es, se justificará. Como ha desechado toda forma de maldad y ha llegado a santificarse, entonces será justificado. Por eso cita la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, los que de esta manera creen serán justificados y cuando confiesan que el Señor es su Salvador, entonces serán salvos. Es decir, solo aquellos que han sido justificados creyendo con su corazón serán salvos al confesarlo con su boca. No serán salvos solo sabiéndolo en su mente y diciendo que cree en el Señor. La pregunta es, ¿qué significa entonces creer? Santiago capítulo 2, versículo 14 dice al respecto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay algunos que dicen y redicen que tienen fe, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. No guardan ni cumplen los mandamientos de Dios. No viven ni caminan en la luz. Le pregunto, ¿podrá esa clase de fe salvarlos? Nuestro Señor afirma rotundamente que no. Aquellos que son justificados creyendo con su corazón lo demostrarán con evidencias, esto es, en su forma de vida. Si realmente cree que Jesús murió para perdonarlo de sus pecados, sus hechos y acciones lo demostrarán en tanto viva conforme a la palabra de Dios. Como ama a Dios y al Señor, quien dio su vida por usted, no deseará herir el corazón de Dios y, en forma natural, comenzará a despojarse de todo pecado. Además, si verdaderamente cree en el amor del Señor, amará a sus hermanos como a sí mismo. No tendrá odio ni envidia, ni juzgará ni condenará, no buscará su propio beneficio ni conveniencia, sino que servirá, se sacrificará y ayudará a los necesitados para mostrar la evidencia de su fe a través de sus obras y hechos. No obstante, esta vida de fe no solo se refiere a ciertas manifestaciones externas. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice al respecto: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermano, no importa si hace buenas obras en su vida diaria, si no las hace con fe, no podrá ser justificado solo por sus obras. Su corazón deberá santificarse porque cree en el Señor y sus hechos y obras deberán ser producto de esa santidad de su corazón con acciones perfectas. Por eso, creer con el corazón significa santificar su corazón para que de él puedan salir estas obras y hechos santos, es decir, es circuncidar su corazón. Por ello, la Biblia señala que debe circuncidar su corazón, esto es, sacar el prepucio de su corazón. Cuando circuncida su corazón creyendo de esta manera y confiesa el nombre del Señor con su boca, entonces será salvo. Si no conoce los pares o complementos de estos versículos, podría de hecho malinterpretar el verdadero sentido de ellos, pensando que podrá ser salvo únicamente aceptando al Señor Jesús como su Salvador, o que será salvo aún si vive pecando y solo diciendo que cree con su corazón. Por cierto, si cree con su corazón, no vivirá en el pecado. Sin embargo, muchos dicen que creen con su corazón, aun cuando solo creen con su mente, porque no conocen la verdad. Si no hay obras de fe, es que no creen con el corazón, es solo conocimiento mental. Por ello, en ese caso, continuará pecando y, consecuentemente, no tendrá vida eterna, sino más bien irá al infierno. Asimismo, para conocer la voluntad de Dios en cada versículo, deberá saber los versículos pares que lo complementan. De esta manera, podrá entender completamente el significado espiritual correcto de la palabra de Dios.
Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.